Epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria en España, por Lucía Bañares, María Castrillo, Telmo Fernández de Casadevante y Ollane Cabezón. Los trastornos de la conducta alimentaria constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control del peso. Son trastornos de origen multifactorial originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Son enfermedades graves que provocan repercusiones tanto para la salud física como psicológica. Se reconocen tres tipos principales de trastornos de la conducta alimentaria. En primer lugar, el más conocido es la anorexia, caracterizada por una preocupación excesiva por la comida, el peso corporal y la figura. Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, a través de una disminución de la ingesta de alimentos, autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos o la práctica de ejercicio físico intenso. Por otro lado, otro tipo de trastorno es el denominado bulimia. A diferencia de la anorexia, este se caracteriza por episodios voraces e incontrolados de atracones. Sin embargo, dado que los afectados se preocupan excesivamente por su peso y tienen miedo a engordar, presentan conductas compensatorias como vómitos autoprovocados, ayuno o ejercicio excesivo. Asimismo, la bulimia suele generar alteraciones a nivel cognitivo y emocional. Por último, el tercer tipo son los trastornos de conducta alimentaria no específicos. Estos se caracterizan por cuadros clínicos incompletos. Los factores que pueden desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria son muy diversos. De hecho, pueden ser factores individuales tales como predisposición genética o antecedentes de un familiar con trastorno, grupales como un ambiente sobreprotector o desestructurado y por último factores sociales como por ejemplo el actual modelo de belleza que ensalza una delgadez excesiva. La combinación de estos diferentes factores de riesgo puede provocar el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, es indispensable la evaluación de profesionales de salud mental. En concreto, el diagnóstico de un TCA en estudios clínicos se basa, en primer lugar, en una entrevista con el paciente y la familia, así como una revisión de la historia clínica y los antecedentes familiares. Posteriormente, se realiza una exploración física, incluyendo la toma de tensión arterial, electrocardiograma y cálculo del índice de masa corporal. Se debe sospechar de la posibilidad de un trastorno de la conducta alimentaria en todo paciente adulto cuyo IMC sea inferior a 17,5. Por último, se realizan pruebas de psicodiagnóstico con el fin de estudiar los factores que determinan la conducta alimentaria y situación psicopatogénica del paciente. Para finalizar, se realiza un diagnóstico diferencial particular, consistente en pruebas o exámenes de laboratorio. A nivel poblacional, el estudio de los TCA se lleva a cabo en dos fases: aplicación de un cuestionario de barrido y entrevista diagnóstica. Los trastornos alimentarios pueden conllevar tanto problemas médicos como alteraciones desde el punto de vista emocional. Aparecen trastornos de personalidad, como personalidad limítrofe, irritable, dependiente u obsesiva compulsiva, todas ellas acompañadas de una baja autoestima. Además, se puede presentar depresión, ansiedad, agitación o fases maníacas. Por otro lado, como consecuencia del trastorno de conducta, por dejar de comer o vomitar por el uso de laxantes y diuréticos, se presentan otros problemas orgánicos como complicaciones metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales, renales, endocrinológicas, óseas, dermatológicas y hematológicas. El objetivo de este estudio es describir y analizar la epidemiología de los TCA en España. Para la realización del trabajo hemos empleado en primer lugar páginas como la de Osakidetza, Gobierno Vasco, Asociación contra la Anorexia y la Bulimia o Clínica Universidad de Navarra para obtener información general acerca de las características de los TCA. Sin embargo, para la obtención de los datos estadísticos hemos tenido que recurrir a otras fuentes. Debido a la falta de datos epidemiológicos en páginas institucionales como Osakidetza o el Ministerio de Salud, hemos recurrido a estudios epidemiológicos diversos llevados a cabo por grupos de investigación diferentes en comunidades autónomas determinadas. Entre los artículos encontrados hay que mencionar los siguientes: Boletín Epidemiológico de Madrid, Epidemiología de los trastornos de comportamiento alimentario, los trastornos de la conducta alimentaria, evolución histórica y situación actual, y trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y jóvenes. Nuestro grupo de investigación accedió a estos artículos entre los días 13 de octubre y 3 de noviembre y obtuvimos datos de la epidemiología analítica y descriptiva, como datos de prevalencia en España, tasa de mortalidad y datos comparativos entre sexos y edades, junto con datos respecto a la cronología de los TCA en España. Por último, para obtener datos específicos o epidemiología descriptiva del País Vasco, accedimos a páginas de periódicos como El Correo, El Diario Vasco o El País. Tras nuestro acceso el 12 de octubre, pudimos obtener datos de incidencia en Guipúzcoa y Álava,
en torno a los años 2011 y 2013. Entre las investigaciones más recientes, en los datos recopilados entre el 2009 y 2013 en España, se estima una prevalencia diagnóstica de los TCA entre el 4,1% y el 6,4%. En concreto, la prevalencia de la anorexia se sitúa entre el 0,3% y 0,9%, la bulimia entre el 0,8 y 2,9% y el resto de los TCA no especificados desde 0,7 hasta 2,8 o 10%. Centrándonos en el País Vasco, la prevalencia oscila entre 4,1 y 4,5% en la población adolescente. En Guipúzcoa, en particular, se detectaron 69 casos de anorexia y bulimia en el 2013, siendo su media de edad 23 años, y en Álava, en el mismo año, 100 nuevos casos. La evolución de estos trastornos es compleja y puede prolongarse durante años. Si bien depende del diagnóstico que se trate, las tasas de recuperación completa entre mujeres oscilan entre el 45 y el 70% de las pacientes tratadas. El 20-35% consiguen una remisión parcial de los síntomas, mientras que un 10-15% de los casos evolucionan hasta la cronicidad. Existen escasos estudios que describen la respuesta al tratamiento de los varones con TCA. Respecto a la mortalidad de los trastornos de la conducta alimentaria, conviene saber que, a pesar de no haber sido considerados siempre enfermedades graves, evidencian una alta mortalidad y letalidad. De hecho, los TCA presentan la tasa de letalidad más elevada de entre todas las enfermedades mentales, siendo el 10% en España. La gran mayoría de las muertes en pacientes se dan bien por complicaciones adicionales como desnutrición, provocando un desequilibrio electrolítico, por alteraciones cardíacas o bien por suicidios. Concretamente, la mortalidad de la anorexia está entre un 2% y un 8%, de forma que sería la enfermedad psiquiátrica más letal. Los TCA pueden afectar a cualquier edad, sin embargo es en la adolescencia cuando aparecen con mayor frecuencia, debido al momento vital de cambio y búsqueda de la propia personalidad e identidad. De hecho, los TCA en conjunto representan la tercera enfermedad crónica más común entre la población de pacientes adolescentes. En cuanto a la diferencia por sexos, según la Asociación contra Anorexia y Bulimia, la razón de mujeres sobre hombres es 9,1. Basándonos en estudios de 2 fases realizados en España, en la población de mayor riesgo, mujeres en la franja de edad de 12 a 21 años, se obtiene una prevalencia del 0,14 al 0,9% para la anorexia nerviosa, del 0,41% al 2,9% para la bulimia y del 2,76 al 5,3% en el caso de los trastornos no específicos. En el caso de varones adolescentes, aunque existen menos estudios, obtenemos una prevalencia del 0% para la anorexia, del 0 al 0,36% para la bulimia y del 0,18 al 0,77 para los trastornos no específicos. El grupo socioeconómico de la persona es otro de los factores a tener en cuenta para evaluar el riesgo de padecer algún trastorno de la conducta alimentaria, puesto que estos trastornos son más habituales en familias de clase económico media-alta. Además, según ciertos estudios, la ocupación laboral puede ser también un factor determinante en la aparición de la enfermedad, en tanto que se ha observado que alrededor del 30% de los afectados son bailarinas de ballet, el 13% modelos, el 18% gimnastas, habiendo también gran probabilidad entre deportistas y profesores de educación física, famosos y militares. A continuación, haremos un recorrido histórico sobre los TCA en adolescentes del género femenino a nivel de España. Desde el año 2002 hasta aproximadamente el año 2008, los TCA presentaban una prevalencia de entre 0,2 a 0,9%. Fue en 2009 cuando aumentó hasta un rango del 1 al 4%. En el año 2012 la prevalencia aumentó hasta llegar al rango de 4,1 al 4,5%. En 2013, el 11,5% de los jóvenes de entre 15 y 25 años llegaron a ser de los que tenían un gran riesgo de padecer algún trastorno de este tipo. Sin embargo, según algunos autores, el aumento en la prevalencia de los TCA puede llegar a ser equívoco, atribuyéndose a diversos factores como el incremento de las publicaciones, un mayor conocimiento y familiaridad con la enfermedad por parte de los afectados. En cuanto a las diferencias entre comunidades autónomas, en el año 2007, en Madrid, la prevalencia se situaba en torno al 5,34%. En ese mismo año, en Castilla y León, estudios muestran una prevalencia similar, 5,11%. En Cataluña, en 2008, estudios estimaron una prevalencia de TCA del 9,1%. En Navarra, un 4,2% y en Aragón, 0,7%. En Castilla-La Mancha, en concreto en Ciudad Real, la prevalencia en 2005 en mujeres adolescentes fue del 6,41%. En Galicia y Asturias, en estudios antiguos, la prevalencia se sitúa en el 10-12%. En la Comunidad Valenciana, en cambio, existen diversos estudios donde la prevalencia de TCA
fue 7,79% en 2010. En cuanto a la Comunidad del País Vasco, existen muy pocos estudios realizados hasta la fecha sobre la prevalencia de estos trastornos, pero actualmente oscila entre un 4 y 4,1%. Por tanto, basándonos en todos los estudios realizados hasta la fecha, podemos destacar que entre los años 2005 y 2008 los trabajos sobre la prevalencia de TCA en España fueron numerosos, y en ellos una prevalencia mayor, con un 9% en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así, en los próximos años, en España se estima un aumento de la prevalencia del 60% en el caso de la anorexia y un 30% en la bulimia. Las cifras de prevalencia obtenidas en los diferentes estudios epidemiológicos españoles son similares a las obtenidas en otros países desarrollados, alcanzando así medias en torno al 1-3% en población adolescente y joven de ambos sexos y del 4 al 5% en mujeres jóvenes adolescentes. Los datos reseñados en los diferentes estudios presentan algunas discordancias, debido principalmente a sesgos y errores. En primer lugar, los cuestionarios de autoinforme de los estudios poblacionales evalúan actitudes ante la alimentación, peso y figura, de manera que no determinan el número real de casos, es decir, la prevalencia de los TCA, sino la población en riesgo de desarrollar el trastorno en base a la imagen que tiene de sí mismo. En efecto, comportamientos como estar a dieta o preocuparse por el peso son consideradas conductas patológicas y en algunas ocasiones son catalizados como casos de TCA. Del mismo modo, puede darse una infradeclaración, pues los TCA son enfermedades difíciles de asimilar y reconocer por aquellos que las padecen. Por tanto, esta falta de validación de los instrumentos diagnósticos es un problema para analizar los datos epidemiológicos de los TCA. Junto con todo ello, en los estudios no se emplean controles, por lo que no es posible estimar los falsos negativos. Por otro lado, los estudios realizados incluyen muestras no representativas de las poblaciones de estudio, por lo que los datos no se pueden extrapolar a la población en general de España. Más aún, suelen darse sesgos de género, es decir, los TCA son enfermedades asociadas a mujeres, por lo que los estudios realizados no suelen incluir el mismo número de hombres y mujeres. Lo mismo ocurre con la edad, de manera que en muchos casos la prevalencia es tan baja, pues los estudios están generalmente enfocados en la población adolescente. Consecuentemente, se excluye el resto de edades, sin tener en cuenta que existen casos de anorexia y bulimia en personas con edad más elevada que la contemplada en los estudios realizados. Por último, existen también datos contradictorios sobre el pronóstico de la anorexia, a pesar de su prolongado recorrido histórico, motivados por diversos factores, estudios de seguimiento con gran variabilidad temporal, resultados dispares según la época en la que se realizan los estudios, etc. Además, cabe destacar que los datos obtenidos son prevalencias, lo que complica la realización de comparaciones entre países mediante tasas estandarizadas. De este modo, no son completamente reales, sino que puede haber diferencias simplemente por la diferencia en el número de habitantes. Todos los factores comentados impiden obtener datos completamente fiables acerca de la prevalencia de estas enfermedades en cada comunidad y a nivel estatal. Por tanto, teniendo en cuenta los sesgos, los datos se deben concluir con precaución. Los trastornos del comportamiento alimentario constituyen un importante problema de salud pública en los países desarrollados, pues están asociados a altas tasas de morbilidad tanto física como psicosocial. Se trata de trastornos graves debido a su prevalencia ascendente, necesidad de tratamiento especializado, tendencia a la cronicidad y gravedad. Y es que la alimentación, nuestro medio para satisfacer las necesidades alimentarias, también se puede convertir en un problema cuando hay un comportamiento patológico detrás. Como hemos podido comprobar, las prevalencias actuales son preocupantes e indican la conveniencia de mantener la vigilancia epidemiológica de estos trastornos y de las conductas predisponentes, con el fin de evaluar la evolución de estas enfermedades en el ámbito comunitario. Atendiendo a los datos obtenidos de los diferentes estudios, podríamos decir que en España el TCA más predominante es la bulimia y aquellos de patrón mixto. En cuanto a la población más afectada, podemos decir que los TCA son trastornos casi con incidencia insignificante en hombres. Sin embargo, no por ello podemos decir que sea una enfermedad exclusivamente femenina. Más aún, aunque las tasas de incidencia más elevadas de estos trastornos se dan en la adolescencia, en los últimos años se están presentando muchos casos en mujeres adultas. Como ya se ha mencionado anteriormente, el pronóstico no es positivo, puesto que la exigencia social del aspecto físico no acaba por cambiar del todo, por muchos esfuerzos que se hayan hecho para ello. De ahí que haya estudios que destaquen el futuro empeoramiento en el número de afectados por los TCA en España. Aún así, es obvio que son muchas las organizaciones y grupos de apoyo las que intentan menguar el efecto de estos prejuicios en la sociedad adolescente y con ello disminuir las incidencias de cada año.